Luis Zambrano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Ricardo, como siempre. Pues siempre que el planeta nos jala las orejas y nos dice que algo anda mal, te tenemos que invitar. Nos da mucho gusto tenerte aquí un poco para explicar, cómo es posible que lleven 20 días en Chalco en esta circunstancia. ¿Qué produjo estas aguas negras que inundaran las viviendas y que sea imposible resolverlo en tiempo pues mejor para las personas? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que hay muchos rumores o muchas noticias que dicen que es por la basura y eso no es cierto. De hecho, tenemos un estudio que hicimos hace como unos 10 años en donde veíamos si era la basura o eran otro tipo de factores. En la UNAM. En la UNAM, sí, en la UNAM, en el Instituto de Biología, hicimos un estudio y vimos que la basura no es un factor importante. Obviamente la gente no debe tirar basura en la calle, pero ese no es el factor importante. Acusar a la gente que está en estas circunstancias porque tiran basura en la calle es francamente ingrato, injusto para estas personas. Exactamente, para todo el mundo, en particular para estas personas, ¿no? ¿Y cuáles son los factores? O sea, nosotros discutimos y vimos que hay 3 grandes factores que están afectando uno. Esta serie de problemas, que no es la primera vez, han habido bastantes veces, pero esta es la que está siendo más grave en estos tiempos. El primero es, pues vivimos en un lago y Chalco era gran parte del lago. Era gran parte del lago. Sí, Chalco es una parte de las que están más abajo del valle y entonces es una de las zonas en las que por naturaleza el agua corre hacia abajo. Llueve en cantidades enormes en la ciudad y baja hacia esa zona. Es hacia toda esa zona, Chalco, Tláhuac, Xochimilco, etc. Y entonces el gran problema aquí más bien fue o ha sido el uso de suelo. O sea, ¿quién ha permitido que o quién ha promovido que se urbanicen estas zonas? Ahora, Chalco se urbanizó de manera excesiva en los años 70, 80, en los 90 Exacto. Finalmente se le entregaron servicios. ¿Qué haces cuando ya tienes una población tan grande en esa zona? Ese es el segundo factor. Bueno, el segundo factor más bien es cambio climático y las lluvias que han venido siendo muy raras. Déjame decirte que ayer que hice cálculos del pluviómetro casero que tengo yo, me di cuenta que lo que ha llovido en este año hasta ahorita es lo mismo que llovió todo el año pasado, incluyendo hasta diciembre. Entonces, ha llovido bastante más este año que los años anteriores. Y todavía falta mes y medio de lluvias. Y todavía falta mes y medio de lluvias. Entonces, y están lloviendo bastantito más. Entonces... ¿Qué quiere decir? Que el sistema de drenaje no está diseñado para sacar toda esa agua. Esa cantidad de agua. Entonces, tenemos un problema de una urbanización en ciertos lugares que nos debe de ayudar a entender que hay otros lugares que pueden ser muy vulnerables como Xochimilco, y tenemos una plática pendiente en ese sentido, y que se está promoviendo la urbanización ahí. Y un segundo problema es justamente la cantidad de lluvias por cambio climático que han sido muy dispares. El año pasado fue muy baja, este año está siendo muy alta. Ahora, si te pongo aquí enfrente a las vecinas de Chalco, te preguntarían, ¿y qué hacemos 20 días en esta circunstancia? De plano, lo único que se puede hacer son albergues y darles un poco de víveres para ayudarlos. ¿O hay alguna tarea mucho más seria que permitiría que el año que entre esto no ocurra, Luis? En el corto plazo sí tenemos que ir solucionando lo de esto de los víveres y que estén un poco fuera, porque lo que hay que hacer es el tercer factor, es ¿quién decide hacia dónde se inunda la cosa? Cuando se satura el sistema, con estas lluvias se ha venido saturando el sistema de drenaje. Y hay gente que decide hacia dónde se deriva el agua mientras está saturado. ¿Hay una gente que decide si inundas Chalco o no inundas Chalco? Exactamente. Digo, que pasó y fue muy obvio en Tabasco, no sé si te acuerdas, hace unos 4 o 5 años, cuando el principio de esta administración, que cuando llovió mucho y se tenía que desbordar la presa, se tenía que desaguar y el presidente decidió desaguar hacia una zona rural en lugar de a Villahermosa. Y lo dijo con todas sus letras, tenemos que desaguar y afectar a alguien más. Ahora, ¿cuál sería la alternativa? Si no desaguas hacia Chalco, ¿hacia dónde? A cualquier otra colonia. El gran problema es que urbanizamos muy no mal. tenemos una zona agrícola donde desaguar. Y entonces, contestando tu pregunta de a futuro, tenemos que reestructurar y rehacer zonas en las cuales podamos hacer lagunas de regulación. Una es, por ejemplo, Texcoco, o sea, derivar todo, hacer la infraestructura para que derive hacia Texcoco. Y entonces tener eso como un gran lagote en época de lluvias como ahorita. A Texcoco, a la zona donde se encuentra el antiguo aeropuerto, el nuevo aeropuerto. El antiguo nuevo aeropuerto. Sí, ya no sé cómo llamarlo. Esa sería una posibilidad. Esa sería una posibilidad y además podría ayudarnos. Yo sé que en el debate entre las presidentas, candidatas a la presidencia, se dijo que esa agua no servía porque era más salobre, pero sí se puede potabilizar en el largo plazo. Entonces podría ayudarnos esa agua en lugar de desaguarla,
que nos sirve en época de secas. Ahora, déjame nada más cerrar y te prometo que esa charla la tendremos, pero lo que tú estás advirtiendo es lo mismo que se hizo con Chalco, se está haciendo con Tláhuac y Xochimilco. Por lo tanto, esto puede ocurrir también en estas zonas si repetimos el error de Chalco. Exactamente. Se está haciendo de manera diferente, pero el resultado es el mismo. Se está promoviendo la urbanización en esas zonas y lo que vamos a tener al rato es Chalco más Xochimilco más Tláhuac inundados. Muy bien. Luis Zambrano, muchísimas gracias por tu explicación y bueno, pues en fin, la solidaridad con las personas que están viviendo esta circunstancia ingratísima. Sí, no, está horrible y pues es culpa un poco de todos, pero a la vez es una responsabilidad del gobierno. Desde luego. Luis, muchas gracias. Vamos a corte.